Bienvenidos. Vamos a empezar a hablar de los sueños de la nobleza veneciana. La idea de que Venecia misma es un símbolo arquetípico, una ciudad entre dos mundos, tierra y agua, entre la historia y el mito, entre la opulencia y la decadencia. Como tal, los sueños de la nobleza veneciana se interpretan como manifestaciones del inconsciente colectivo, reflejando sus miedos, deseos y aspiraciones ocultas. Además, Venecia es un grupo de islas en una laguna, lo cual refuerza la función del agua como potente canal de acceso al mundo de los sueños y por extensión al inconsciente colectivo. Uno de los sueños que más se repetía, lo voy a llamar el primer sueño de la nobleza veneciana, era soñar con la máscara, o sueños donde aparecían enmascarados. Los nobles venecianos tenían una doble identidad. Por un lado, el yo, la persona o personalidad que es la máscara social, y por otro, el inconsciente reprimido, que es el lado oculto, el verdadero yo que esconden con la máscara. Por eso, durante el carnaval veneciano, su verdadero yo emergía, salía a la luz y podían ser ellos mismos, ya que la máscara los mantenía en el anonimato. Cuando los nobles venecianos soñaban con máscaras, sus magos y alquimistas interpretaban estos sueños como mensajes de revelación personal, donde la verdadera identidad emergía en forma de símbolos o personajes misteriosos, oscuros y enmascarados, para transmitirles un conocimiento de la sombra y hacerlos conscientes con la interpretación del sueño. Este sería el primer sueño. Vamos a seguir con el segundo sueño de la nobleza veneciana, que es soñar con la decadencia y la muerte. La nobleza veneciana experimentaba sueños de ruinas, hundimientos, ciudades sumergidas, saqueos y masacres. Desde la perspectiva psicológica, la poderosa nobleza veneciana era muy culta. Conocía los ciclos históricos de los imperios y los poderes, y su mayor temor era la decadencia y el fin de la Serenísima República de Venecia. Venecia se había vuelto poderosa desde el siglo X, pero también temerosa. Por un lado estaba el Imperio Español y por otro lado el Imperio Otomano, y en el centro de estos imperios se encontraba el Papado y la Inquisición, y por debajo de ellos las traicioneras aguas de Venecia. Ciertamente el símbolo onírico de una Venecia sumergida, ahogada en sus propias intrigas palatinas, era algo recurrente en los sueños de la nobleza veneciana, ya que tenían el temor de perder su identidad y poder. Es decir, una Venecia sumergida simboliza la muerte física y la pérdida de conexión con el ánima o el lado femenino del inconsciente. Todo esto contradice el mito de Venus, la diosa que nace del mar y se mantiene en pie sobre el mar. Así que Venus es Venecia, y esa diosa siempre estuvo presente en los misterios dionisíacos, en los rituales del carnaval veneciano y en la ceremonia matrimonial del mar, donde el dux y los nobles venecianos se casaban con el mar, arrojando un anillo de oro para la diosa nacida del mar. De esta manera, la República Veneciana renovaba el pacto con la diosa para que les diera poder y dominio sobre el mar, y al poco tiempo desaparecía la imagen de una Venecia hundiéndose en los sueños de los nobles venecianos. Sin embargo, en el siglo XVIII, Venecia cayó en un estado de decadencia y colapso, que ya la nobleza veneciana comenzó a intuir a través de los sueños. Es decir, a partir del año 1760, hay relatos de sueños donde los nobles venecianos mencionaban que antes de la caída y anexión de Venecia por Napoleón Bonaparte, estaban soñando de manera reiterada con la pérdida de Venecia, una Venecia que se hundía en las aguas. No obstante, Venecia no se hundió, sino que fue acusada de conspirar contra Francia, motivo por el cual Napoleón intervino militarmente en Venecia en 1797, obligando al Gran Consejo Veneciano que votase la disolución de la República, y así fue. Desde una perspectiva junguiana, soñar con Venecia sumergida en las aguas
significa que el destino de la República estaba relacionado alquímica y arquetípicamente con el agua, y esto significa el final de un ciclo de poder y el colapso del viejo orden aristocrático renacentista en 1796. Una cosa, no sé si os habéis dado cuenta, que la gente cuanto más poder tiene, no se siente más segura, sino que tiene temor, no hacia los demás, sino temor a perder ese poder. Entonces es algo interesante cuando profundizamos en la psique de la nobleza veneciana, podemos entender más cosas sobre la nobleza veneciana. No todo era poder económico y dinero. Entonces, fijaros que Venecia se convierte en un estado poderoso en el siglo X y durante el Renacimiento es una de las ciudades-estado más importantes de la península itálica y del mar Mediterráneo. Y otro punto es que Venecia fue un centro esotérico, hermético, de primer nivel en el mundo conocido. Era la ciudad que tenía mayor número de librerías editoriales, se imprimían todo tipo de libros dedicados al esoterismo y el ocultismo. Y bueno, esa época del Renacimiento fue una época dorada. Pero ya en el siglo XVIII, como todo viejo orden, llega un nuevo orden. Porque, sin duda, la nobleza veneciana siempre supo que los sueños eran parte del conocimiento simbólico y hermético. De hecho, en Venecia se publicaron y compraron muchos libros sobre sueños durante el Renacimiento. Entre ellos cabe citar el libro de los sueños de Girolamo Cardano, que analizó el propio Carl Jung en su obra. En cuanto a la psique individual, el soñar con Venecia tiene a Venecia como representación de la conciencia humana, y las aguas son el inconsciente. Ahora bien, una Venecia sumergida significa el desbordamiento del inconsciente, donde todo aquello que estaba contenido bajo la superficie, esto es, emociones, traumas, recuerdos olvidados, secretos, etc., finalmente emergen y toman el control, es decir, lo reprimido, lo oculto se manifiesta para emerger. También una Venecia sumergida es la disolución del yo egotista o la pérdida de identidad o estatus social. Es decir, la subida de las aguas en Venecia o la Venecia sumergida es la manifestación de lo reprimido que ya no puede permanecer bajo el agua. En el caso de Venecia, la respuesta de la nobleza veneciana a todo esto fue que la propia nobleza veneciana fue desbordada por su inconsciente, y esto se observa en el libro La muerte en Venecia, del escritor Thomas Mann. De hecho, en este libro nos explica o nos describe que a comienzos del siglo XX, Venecia es una ciudad decadente, sin más fuerza y poder que ser simplemente un centro histórico, un centro turístico. Eso es lo que era Venecia a comienzos del siglo XX y lo que sigue siendo actualmente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.